Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Miremos, hermanos y hermanas, que esta parte se le conoce como un evento conocido como la abominación desoladora. Así se le conoce a esta parte. Daniel dijo que eso sucedería a la mitad de la semana 70, en la semana 70 de Daniel. Pero vamos a hablar de lo que Dios nos dice a través de la palabra, y escrito está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice: y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dice de la siguiente forma: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Miremos que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Bien, ahora dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Miremos, el pacto que el anticristo hace con Israel se le llama las semanas 70 de Daniel, porque en este instante falta exactamente una semana. Falta una semana, porque la semana 69 quedó cuando Cristo Jesús entró a Jerusalén, allí, ese domingo de Ramos, que se le llama ahora domingo de Ramos. Allí, ahí quedó la semana 69. Falta la semana 70, que es la que en este instante está por cumplirse. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo, créanlo o no lo crean, crea la iglesia o no lo crean porque está totalmente dormida, créanlo los gobiernos, el mundo, como sea, la venida de Cristo es inminente. Yo lo hablaba en una enseñanza pasada cuando hablaba la bestia, que era y no es. Entonces, pero también es el octavo, cuando allí se refería al octavo rey, porque Dios se refiere allí en Apocalipsis al octavo rey, cuando se refería o se refiere directamente al papado. Bueno, ya eso es otra enseñanza, hablaremos más adelante nuevamente sobre eso. Entonces, miremos nosotros que ese pacto que el anticristo hace con Israel se le llama la semana 70 de Daniel. Es un periodo de 7 años, eso es el periodo que falta, que fueron apartados para Israel para llevarlo a un cierre de los 6.000 años de la historia de la raza humana. Esto hay que ponerle mucho cuidado. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, debemos de conocer todas estas cosas, no podemos ignorarla. Por eso es que la iglesia está dormida, porque ya no sabe estas cosas. La venida de Cristo. Yo hablaba, por ejemplo, una vez pasada en una enseñanza sobre el reloj del juicio final. Ese reloj que está en los Estados Unidos. Es un reloj, haciendo un recuento, aunque no vamos a hablar de eso, ya hablamos, fue construido y donado por la esposa de un científico en el año 48 aproximadamente, un científico llamado Alexander. Y entonces a este reloj se le llama el reloj del juicio final. Y entonces ellos, por ejemplo, en este año 2000, ellos han ido corriendo el minutero, y en este año 2018 ese reloj quedó a 2 minutos de la medianoche. Miren, a 2 minutos, si ellos no conociendo al Señor, Dios está dando señales. Quiere decir que en este instante, como lo he manifestado yo a través de estas enseñanzas, cuando Dios habla en Daniel del tiempo del fin, también lo he explicado. ¿Por qué? Porque toda esa palabra de Daniel capítulo 12 y lo que estamos hablando, esto fue revelado en el 80, en la década del 80. Y Dios, como le decía yo en enseñanzas pasadas, nos habla de 3. 3 son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo. Nos habla de 7, que es el número de perfección. Nos habla de 12, que es el número de gobierno. Pero también nos habla de 40. Y resulta que ese número 40, los 40 años ya se van a cumplir. Por eso es que vemos nosotros que dice Dios en Daniel 12:4, parte B, dice que la ciencia, y vemos como la ciencia va aumentando vertiginosamente. La venida de Cristo es inminente y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, porque no sabemos, como dice la palabra del Señor, y escrito está en Apocalipsis, en Mateo 24:36, que dice que solamente Dios, que ni los ángeles del cielo se dan cuenta cuándo vendrá Cristo por la iglesia, solamente Dios. Pero nosotros allí en el libro de Mateo, yo les decía en una enseñanza pasada, les decía, porque, y eso lo vamos a ver ahora mismo para que nos demos cuenta, en el capítulo 13, miren lo que dice Dios en su palabra, y lo vamos a leer, aunque no vamos a ver este tema porque estamos viendo es otro tema. Dice, por ejemplo, entonces acercándose los discípulos le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Mire lo que dice. Le dicen a Jesús que por qué habla por parábolas. Y él manifiesta. Mire lo que dice. Esto es muy importante, iglesia. Coloquémosle cuidado a esto. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los he dado. Quiere decir que Dios sí le revela al pueblo suyo los misterios del reino de los cielos. Él sí nos da las señales. ¿En qué época aproximadamente va a venir Cristo por la iglesia? ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, que Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se quede. Él quiere que su iglesia, cuando Cristo venga, todos nos vamos juntamente con Él, si Dios nos ha mandado a llamar a su presencia. Entonces los que habremos quedado, nos reuniremos juntamente con Cristo en las nubes. Y para eso tenemos que estar preparados, porque como siempre lo he dicho, a los 20 llegamos, a los 20, al 2020 llegamos, al 1 de enero del año 2020 llegamos, pero al 31 de diciembre del año 2029 no llegaremos porque ya estaremos en las bodas del Cordero. Aquí estará esto, si ya esto ya prácticamente se habrá acabado o estará en la gran tribulación, pero en la década del 20 llegará Cristo por la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que arrepentirnos porque Dios quiere que nos arrepintamos, porque mucha gente, muchos hombres, como lo he dicho, hombres y mujeres que predican la palabra o que están allí, van allí, pero son hombres de pecado, rebeldes, caprichosos, no perdonadores. Como dice la palabra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos. Entonces, tenemos que arrepentirnos, no es que tienen, sino que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón a quién, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Tenemos que pedirle perdón a nuestras esposas, a nuestros esposos. Tenemos que estar en santidad, porque en el momento dado dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es un abrir y cerrar? Es algo indivisible, algo que no podemos dividirlo, porque es un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros, los que habremos quedado, nos iremos juntamente con Cristo Jesús, y el que se quede tiene solamente dos opciones, como lo he dicho: o se hace poner la marca y se va directamente para el infierno en viaje expreso, o se hace cortar la cabeza. Ahora, si se hace cortar la cabeza, porque es que les van a cortar la cabeza, los van a decapitar. Si les cortan la cabeza y no se arrepienten, da la misma historia que nada. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque a través de la gran tribulación se va a predicar el evangelio tremendamente, porque aquí quedarán los 144,000 que habla el Señor. Esos 144,000 no es como dice esta religión por ahí que son ellos, no, son 144,000 hombres totalmente sellados por Dios, los que van a llevar la palabra, la van a proclamar junto con los dos olivos. Y estos hombres pues también tienen el enemigo, el anticristo los perseguirá y también serán decapitados, como lo dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis. Bueno, sigamos. Ahora, nosotros que que ahí es el cierre de los 6,000 años de la historia de la raza humana, los 42 meses que habla Apocalipsis, también descritos como los 3 años y medio o los 1260 días. Es la duración, hermanos y hermanas, quiero que le pongan cuidado, es la duración de la gran tribulación, que es la última mitad de la semana 70 de Daniel. Daniel habla sobre esto. Daniel habla yo hablaba sobre esto también en enseñanza pasada. Daniel habla en 3 partes. ¿Por qué? Porque él habla de una abominación desoladora pasada. Habla en una parte, en 3 partes. Pero ahorita no va a ser una abominación, o digamos una tribulación, no va a haber algo local, sino universal. Esto va a ser universal, porque Daniel nos habla, en el capítulo 12, nos habla de los 1290 días, que dichoso el que llega a los 1290 días, porque después de los 1260 días siguen 30 días. Yo explicaba eso una vez pasada, y habla de los 1345 días. Dichoso el que llegue. Entonces miremos, porque allí habla del juicio de las naciones, de la purificación de la tierra, etcétera, etcétera. Más adelante hablaremos de esto nuevamente. Entonces eso empieza cuando el anticristo se meta en el templo y declare ser Dios. Y eso lo mirábamos ahora aquí en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Es decir, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, en Daniel 9:27, que Dios también nos habla allí, y Jesús dijo que ahí comenzaría la gran tribulación. Entonces miremos ahí, miren lo que dice Dios en su palabra, dice 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿A quién se está refiriendo ahí? El anticristo, ese gobierno de un solo hombre. Pero cuando nosotros hablamos de un gobierno de un solo hombre, nos estamos refiriendo también al nuevo orden mundial. Esto es una cadena larguísima. Yo he explicado esto en muchas ocasiones, pero yo quiero que la iglesia se dé cuenta de esto. Ahora, a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando habla de la mitad de semana, se está refiriendo a los 3 años y medio finales, porque ya los 3 años y medio primero ya pasaron. Ahora, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miremos que nosotros, cuando terminen esos 1260 días, tenemos que saber que con la terminación de ese gobierno se termina ¿qué? La era de la gracia, que será otro estudio más adelante. Gloria al Señor. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, en Mateo 24:15. Vamos a ver Dios que nos dice a través de la palabra del Señor en Mateo 24:15. Dice la palabra, mira lo que dice la palabra, es clara, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Yo explicaba esto en una enseñanza pasada cuando hablábamos de la bestia. Dice, eso está en Apocalipsis 17. Vamos a buscarlo con el poder de Dios, con el poder de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a buscarlo en Apocalipsis 17. Vamos allá al Apocalipsis 17. Dice así de la siguiente forma, 17, aquí está. Comencemos desde la 17:9, para que expliquemos esa partecita allí, sea. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Miremos, yo hablaba sobre esto cuando hablábamos del falso profeta. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, esos 7 montes existen en la realidad. Es donde está enclavado el Vaticano. Bueno, eso tiene unos nombres cada este. Pero sigue diciendo, y son 7 reyes, 5 de ellos, yo explicaba esto en una vez pasada, han caído. Ya desaparecieron del mapa, dice. Uno es, mire, habla, uno es, póngale mucho cuidado a esto, hermano. Es importante para la iglesia. Tú que estás viendo esto, y yo te pido, comparte este video porque es importante que la iglesia dé cuenta de esto. Y el otro aún no ha venido. Allí hay un punto y una coma. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces se refiere, y nosotros mirábamos ahí el listado del papado, de los papados, porque es que ellos tienen estatus de rey. El papa como tal tiene estatus de rey, estatus de jefe de estado. Lo que pasa es que este que está en la actualidad no le gusta que le hagan eso. Ahora, ¿cómo consiguieron eso? Yo lo he explicado siempre en el Tratado de Letrán en el año 29. Y del año 29 para acá, la palabra nos muestra que han habido ya, a la fecha de este momentico, han habido 8 papas. Mira, qué señal más grande que esta, hablar de que prácticamente estamos ya a las puertas de la venida de Cristo. Esto no va a dar un brinco para que Cristo venga y se lleve a la iglesia. Y esto entonces cuando se lleva a la iglesia, se lleva también el Espíritu de Dios y esto queda totalmente gobernado por el mismo diablo. El demonio lo reprenda porque él se encarnará en ese hombre de pecado. Él ya fue vencido hace más de 2000 años. Pero él está bajo los pies de Cristo junto con los demonios y bajo los pies de la iglesia. Tiene que someterse a la autoridad que Dios nos ha dado. Pero resulta que la iglesia se fue ya se queda. Es cierto, aquí queda personal y esto va a haber una predicación del evangelio tremendo porque queda el pueblo de Israel, mucha gente queda aquí. Bien, entonces digamos, entonces es necesario que dure breve tiempo. Y si nosotros miramos que allí uno de esos papas duró 33 días, es cierto, a nosotros que han durado 33 días y 27 días, pero nos estamos refiriendo, es del año 29 para acá. Ahora, la bestia que era, mira, aquí hay una coma, y no es, quiere decir que desapareció, es también el octavo. Miremos, aquí está, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿A quién se está refiriendo ahí? Se está refiriendo, hermanos, al Papa. ¿Por qué? Yo lo explicaba porque en Apocalipsis 13 nos muestra algo. 13:2, parte de esto ya lo expliqué, pero es bueno que lo miremos. 13:2 dice, parte B dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Miremos, ¿el dragón quién es? Es el mismísimo diablo. El Señor lo reprenda. Ahora, quiero decirte algo. No todo hombre ni mujer tiene la autoridad ni el poder de invocar el nombre de nuestro Dios. Ni tienen la autoridad de reprender demonios. No la tienen. Bien. Y le dio su poder. Mira, el diablo, el mismo diablo, le da el poder y su trono ¿a quién? A ese hombre. Ese gobierno de un solo hombre. A ese anticristo. Y grande autoridad. Entonces ese hombre, con esa autoridad diabólica que tiene, ¿qué va a hacer? Pues le va a infundir ese aliento de vida porque va a resucitar a ese papa. Yo les decía que la próxima enseñanza va a ser esa. Bien. Sigamos.
Entonces miremos que, como yo le decía, el anticristo va a ser un pacto de 7 años con el pueblo de Israel, el cual aparecerá que les traerá paz a ellos. Pero eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque si nosotros vemos en Juan 8:44 dice que él ha sido mentiroso desde el principio. Él ha sido el padre de la mentira, homicida. Se está refiriendo al diablo porque es un hombre, el diablo encarnado en ese hombre. Ahora, pero a la mitad de la tercera semana se meterá en el templo que veíamos ahora allí en la carta, allí lo veíamos, en la carta de los tesalonicenses, y proclamará ser Dios. En ese momento, él traicionará a Israel y el poder de Satanás, en el poder de Satanás, hará lo mejor que pueda para destruir al pueblo judío. Porque nosotros miramos que el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido y está siendo perseguido en pleno siglo XXI. Ahora, está siendo judío de una vez y por todas. Por supuesto que fracasará y su intento del Señor saldrá victorioso. Pero cuando eso suceda, ya el pueblo de Dios está en las bodas del Cordero. Hermano y hermana, yo te quiero decir lo siguiente. Busquemos del Señor, pidámosle perdón, arrepintámonos de todo, pidámosle perdón a nuestros hermanos. La venida de Cristo es inminente, Él está a las puertas. Lo más seguro es que Dios mande por nosotros a su presencia, pero los que habremos quedado nos reuniremos nuevamente con Cristo Jesús en las nubes, porque el que se queda, yo lo decía, no hay sino dos opciones, o hacerse cortar la cabeza, o ponerse la marca, pero si se hace cortar la cabeza y no se arrepiente, a la misma historia que nada, porque el que se queda es por desobediente, por rebelde, por caprichoso, entonces ya allí no hay santo. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lleguen hasta ustedes donde quiera que se encuentren. Pero antes de terminar, yo voy a hacer una oración para ti, amigo y amiga que estás viendo esto. Yo sé que eso te ha tocado tu corazón y que esto dará frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Repite conmigo, amén, así sea. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te resucitó al tercer día entre los muertos. Por eso hoy abro mi corazón y te pido que dentes a mí, haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo los que van a ser salvos a la congregación. Y hoy te tocó ese turno a ti. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. No desplaces tu cursor hacia abajo. Bien, comparte este video. Compártelo cuantas veces quieras. Le has hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno donde quiera se encuentre. Amén.